Buenas tardes, gracias, presidenta. Bienvenida, ministra, a esta Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Señorías, hoy también quiero empezar recordando a las personas que sufren o han sufrido el coronavirus, a su familia y a sus seres queridos y, lamentablemente, a quienes han fallecido por esta causa. Tengan mi recuerdo y el de mi grupo. Y, señorías, hoy quiero también mencionar a los millones de personas que ya han recibido la vacuna. Más de 6.620.000 personas con al menos una dosis y más de 2.276.200 personas con la pauta completa. Piensen, señorías, en esas cifras. No son un número, son muchas vidas salvadas y muchas familias que ya pueden respirar tranquilas sin el temor por sus allegados. Piénsenlo, seguramente eso les sacará una sonrisa de alivio y de satisfacción. Señora Romero, señora presidenta de la Comisión de Sanidad, diputada Romero, parece que se esfuerza usted en perder su imagen institucional, además de manera innecesaria. Señora Romero, tiene usted la ocasión de pedir disculpas por haber llamado mentirosa a la ministra a cuenta de la supuesta desaparición de vacunas. Señora Romero, no hay ni una sola vacuna perdida, hasta el último vial localizado, y usted lo sabe. No debe de jugar a dos cartas a la vez. Hemos administrado el 77,8% de las dosis recibidas. No todo vale. No olvide que tiene usted un papel institucional que cumplir como presidenta de esta comisión. Debería pedir disculpas, desde la humildad se lo digo, y empezar a construir. Usted también, y sé que es capaz de ello. Hay presidentes de comisiones del Grupo Popular en Defensa, en Hacienda, y usted es la única que ha perdido su papel institucional con el tono de sus preguntas, además de innecesarias agresivas. La ministra ha dado una rueda de prensa para informar. Bueno, y si alguna duda tiene sobre vacunas, pregunte en Murcia, que seguro que le dicen muchas cosas. Señor Stigman, se contradicen ustedes. Aquí dice unas cosas, pero hacen otras. Se lo digo porque no sé si eso lo sabían sus compañeros cuando estuvieron en Vista Alegre, estrechando manos, o cuando viajaron a Italia, o cuando fueron de Milán a Vitoria. Aunque, claro, acertar la quiniela el lunes, que decía el señor Illa. Señora ministra, menuda semana, de esas en las que se ve de qué está hecha realmente una ministra. Era complicado paralizar la vacunación con AstraZeneca, a sabiendas de las críticas a las que se expondría, pero también era lo más prudente a la vista de las señales. El proceder del Ministerio ha sido de lo más razonable. Interrumpir unos días el proceso y, una vez reunidos nuevos datos que descartaban las consecuencias negativas, retomarlo con normalidad. Señorías, ante estas situaciones es mejor pecar de prudentes. Señorías, los números de la pandemia no pueden volver a empeorar. La incidencia ha estado cayendo durante semanas y las UCI perdiendo la presión a la que han estado sometidas. Estas buenas noticias no las podemos ver truncadas por un exceso de confianza y una relajación excesivamente temprana de las medidas. Es fundamental que esta Semana Santa sigamos actuando con la responsabilidad de estas últimas semanas, porque cada vez queda menos para ver el fin de esta crisis sanitaria y afianzar la recuperación económica. Demandamos especialmente a los representantes de partidos que tienen responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas que actúen con lealtad y con amplitud de miras. Incluso ahora que empieza una campaña electoral en la Comunidad de Madrid, no es responsable utilizar la pandemia para hacer política. Porque esto se lo digo a sus señorías de la derecha, la política ha de tener altura y ustedes son capaces de hacerlo, estoy segura. Además, hay que reconocer que su gestión en esta comunidad, bueno, la verdad es que tampoco ha sido la mejor. Ha consistido en una ofensiva abierta contra el Gobierno central, aunque los datos no acompañasen, que no acompañaban ni los epidemiológicos ni los económicos, señorías. Y bueno, señor Sayas, la verdad que no hay quien le entienda. Primero, escuchamos que se queja de las medidas y a continuación se queja de que no se aplican. La verdad es que ¿en qué quedamos, señor Sayas? Yo no sé si ustedes vienen aquí a por titulares realmente o a trabajar por la ciudadanía. Y la verdad, señora Pastor, tengo que decirle que hay que tener un poco de pudor, porque la falta de equidad en la vacunación, señora Pastor, hay que preguntarlo en Murcia o hay que preguntarlo en mi tierra, en Galicia, en Domus Vi, que usted bien conoce. Hemos de seguir concentrados en la administración de la vacuna, despejando las dudas que la ciudadanía pueda tener respecto a su seguridad. Administrar una vacuna, incluso en esta ocasión,
testadas y autorizadas en tiempo récord es siempre más seguro que no administrarla. Este es el mensaje que como representantes públicos hemos de dar y del que no nos podemos desviar. Porque, como ya he dicho al principio, cada vacuna administrada puede ser una vida que se salva. Fíjense qué importante es hacerlo bien. La ministra ya ha anunciado que en el segundo trimestre el ritmo de vacunación aumentará para llegar al objetivo marcado del 70% de la ciudadanía en verano. Un objetivo ambicioso, pero factible si las vacunas llegan. Porque, señoría, si llegan las vacunas, España está preparada para administrarlas. Tenemos un sistema sanitario entre los mejores del mundo y, desde luego, unos profesionales y unas profesionales con una capacidad de servicio público y de trabajo incomparable. Llevan un año combatiendo en primera línea y demostrando su buen hacer. Y desde aquí queremos darles una vez más las gracias. Y por eso siempre les hablo de lealtad, de ejercer la mejor lealtad posible, que es ayudar o al menos no obstaculizar a salvar vidas. Tenemos que reducir el ruido. Tenemos que poner el foco nuevamente en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual. El enésimo, sí, pero si todos estos llamamientos a la responsabilidad han sido importantes, conforme que se acerca el final, más importantes se vuelven, porque somos conscientes de que la fatiga pandémica empieza a ser evidente. Somos conscientes de que cada vez es más complicado, pero hemos de ser capaces de transmitir que estamos casi en el final de esta crisis sanitaria y que es necesario resistir unos meses más para salir con toda la fuerza, con el diálogo y con la cogobernanza, que permiten desde luego apostar por la España de la recuperación. Por eso, por lo de reducir el ruido para que la ciudadanía no se aleje más de sus representantes, permítanme nuevamente, señorías del Partido Popular, que desde la humildad les dé un consejo: no utilicen la pandemia para confrontar. Les vuelvo a pedir que no usen la pandemia para hacer campaña electoral. Trabajen ustedes de manera leal con el Gobierno de España y con las comunidades autónomas y con las ministras de Áreas para ayudar a sacar a las españolas y a los españoles de esta crisis pandémica. Señorías, súmense a la esperanza. Sus consejeras y consejeros lo han hecho, señorías del Partido Popular. Aquí es donde España les espera. Y aquí es donde la oposición debe ser más responsable. Y ustedes, primer partido de la oposición, deben hacer la oposición que España se merece, y no me cabe la menor duda de que saben hacerlo. Señorías, muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Esta gran crisis implica un gran reto para el futuro de las españolas y de los españoles. Y con la esperanza puesta en las vacunas, caminamos a una España post-COVID que implicará una nueva realidad. Quiero insistir en la seguridad de las vacunas. Junto con la gobernanza, el diálogo político, económico y social que se mantiene desde el Gobierno es un valor en sí mismo y es fundamental para salir de esta crisis. Porque se trata de construir y se trata de huir de extremismos y de demagogia. Y, desde luego, aquí encontrarán al Gobierno de España. El diálogo y la cogobernanza permiten afrontar la recuperación, protegiendo a los más vulnerables. Debemos también extremar las medidas de precaución y control frente a la COVID y, sobre todo, en esta Semana Santa. Debemos cuidarnos, debemos utilizar la regla de las 6 M's, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, el me quedo en casa, ventilar y minimizar el número de contagios. Quiero insistir también en la seguridad de las vacunas, seguridad respaldada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. Y también quiero hacer una pequeña puntualización para los que dudan, como el señor Sayas. El 24 de noviembre, el ministro Illa dijo que tendríamos 2,5 millones de vacunados. Queda una semana para ese primer trimestre y, desde luego, que el señor Illa va a acertar en su previsión. Por lo tanto, pregunto, una vez más, ¿cuándo se van a sumar a la esperanza, señorías? Para finalizar, me quedo con unas palabras de la ministra: que la campaña de vacunación sea un éxito para el país, no para el Gobierno. Muchísimas gracias.